Pues vamos a comenzar. Es el capítulo 41 del libro de Génesis. En este contexto, vamos a recordar que José, ¿verdad? Había estado preso, ¿verdad? Cautivo por sus hermanos, luego cautivo por unos ismaelitas y luego cautivo en Egipto, ¿verdad? Así que José ya había pasado por un proceso de trato de Dios, ¿verdad? Por un proceso de refinación, por así decir, de parte de Dios. ¿Para qué? José, ni el mismo José lo sabía, ¿verdad? Ni el mismo José lo sabía. Algo le había dicho Dios con algunos sueños en el pasado, ¿se acuerdan? Algo le había dicho Dios. Algo, ¿verdad? Que algún día ante él se iban a postrar, por así decir, o hacer reverencia, ¿verdad? Sus hermanos, inclusive los mayores de su casa, ¿no? Y todo esto había sido durante años un trato de Dios, un refinamiento de Dios, ¿verdad? Una purificación, por así decir, que Dios tenía que hacer en él por algo, ¿verdad? Por algo. Después de esto, ¿verdad? José va a dar a Egipto y está preso en una cárcel, ¿verdad? Por lo que había pasado con la esposa de Potifar. Y a partir de ahora es cuando empiezan los sucesos, ¿verdad? De este capítulo. Capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto. Voy a detenerme ahí. Vemos aquí, en esta parashá vamos a aprender mucho de Dios, ¿verdad? Vamos a conocerlo mucho a Él. Recordemos que Dios es el Dios del plan, ¿verdad? De su plan de salvación. Él es el que lo elaboró, Él es el que lo pensó, el plan es de Él, ¿verdad? Él es el amo de la historia, ¿sí? Y nosotros solo somos una parte en esa historia, ¿verdad? Somos como un párrafo que está en un libro, ¿verdad? Todo el libro lo hizo un autor y a nosotros nos toca cierta parte, ¿verdad? Eso es lo que es nuestra vida, una parte en la historia que Dios ha planeado. Y vemos aquí en esta parashá, vamos a conocer más de Dios, ¿verdad? A conocerlo más a Él y a su Hijo. Y aquí vemos, ¿verdad? Que Dios se empieza a comunicar con la máxima autoridad de Egipto, que era ¿quién? Faraón, ¿verdad? Porque como vamos a ver más adelante, el que le está hablando a Faraón es Dios, por medio de sueños. Y le está hablando y le está dando una advertencia, aunque todavía no lo entendía Faraón hasta este punto de la narración, ¿verdad? Y Dios le está hablando a Faraón
en un lenguaje que Faraón de alguna manera entendía. Por eso es que dice que se levantó con su espíritu agitado. ¿Por qué? Porque Egipto, como las grandes naciones del pasado, ¿verdad? O el principio de las civilizaciones, tenían dos pilares, ¿verdad? Que era la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Con esas dos cosas era como una nación subsistía, ¿verdad? Con el ganado, cualquiera que fuere, ¿verdad? Diferentes tipos de ganado. Y la agricultura, ¿verdad? Sembrar y cosechar. Y por medio de estos dos pilares es lo que Dios le está hablando a Faraón, a la cabeza de Egipto, ¿verdad? Le está haciendo ver de un río del cual surgen vacas. Y sabemos que Egipto, ¿verdad? Su prosperidad, su riqueza, etcétera, habían sido aparte o a partir del río, ¿verdad? Del río Nilo, del cual gracias a ese río, a esa tierra había sido bendecida, porque al final el dueño de todas las cosas es Dios, ¿verdad? Y el día que el Señor creó este mundo y le pareció a él poner ahí un río, fue él el que lo puso, ¿verdad? Ya los hombres toman decisiones y ellos sabrán, como dice Pablo, si a través de la creación honran a Dios o a través de la creación se hacen necios, ¿no? Como dijo Pablo. Y entonces este faraón sabía en su lenguaje, ¿verdad?, que esto era grave de alguna manera, porque él sabía que el río significaba la vida de Egipto, de ahí procedían las vacas, y esa misma agua es la que sustentaba tanto al ganado como a lo sembrado, ¿verdad? Y está él viendo que va a haber 7 vacas buenas, hermosas, y después 7 vacas horribles, ¿verdad? Y está viendo que también va a brotar de una misma rama, de una misma caña, 7 espigas, ¿verdad? 7 espigas con esplendor, ¿verdad? Con prosperidad, con riqueza, y luego iban a surgir 7 espigas de escasez, ¿verdad? Y que las vacas flacas se iban a comer a las gordas, las espigas dañadas por el sol iban a terminar comiéndose a las espigas hermosas, lo cual pues enseñaba que la calamidad que vendría después superaría, ¿verdad?, a la prosperidad que había venido en el principio. Y dice, y continuó, y llamó a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, ¿verdad? Cuando se había portado mal. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos lo interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y vemos hasta aquí, ¿verdad?, que Faraón se da cuenta de la necesidad que tiene de entender este mensaje que se le está enviando y que es Dios el que le está enviando este mensaje, ¿verdad?, advirtiéndole que no solo Faraón, sino que todo Egipto estaba en peligro, ¿verdad?, en peligro de muerte, después lo vamos a ver. Y era Dios el que le quería advertir, pero no, él no entendía el mensaje y necesitaba a alguien, un mediador que le interpretara ese mensaje dado por Dios, ¿verdad? Y al no hallarlo, ¿verdad?, en Egipto, entonces surge la opción de este personaje, de este hebreo, ¿verdad? Y aquí vemos a Dios, por eso decíamos, ¿verdad?, a Dios hay que aprender, ¿verdad?, que lo tenemos que ir conociendo. Vemos a Dios
que él por un lado había tratado con José durante mucho tiempo, preparándolo, ¿verdad? Preparándolo para algo que José no sabía. Y por otro lado también vemos a Dios preocupado por los egipcios, porque él no quería que perecieran. ¿Por qué entonces les está dando esa advertencia, verdad? Nada le costaba a Dios dejar que se perdieran y murieran de hambre, ¿no? Nada le costaba a Dios hacer eso. Y proseguir su historia con Israel, ¿no? Con Jacob y sus hijos. Nada le costaba a Dios hacer eso. Mas sin embargo vemos a un Dios que quiere salvar a los egipcios. Y un Dios que es perfectamente en orden conforme a lo que ya hemos aprendido de Él. ¿Se comunica con quién? Con la cabeza, ¿verdad? De Egipto. Se comunica directamente con la cabeza de Egipto, con el faraón, bajo el cual está toda la nación. Pero habla con él, se empieza a comunicar con él, ¿verdad? Con el que va a tomar las decisiones, con el que es responsable, ¿verdad? Delante de él. Y le empieza a dar este mensaje. Por un lado ya habíamos visto como digo, a Dios tratando con José algo, tratando con Israel algo, con esos hermanos, con ese padre, ¿verdad? En la historia que ya hemos visto capítulos anteriores. Y ahora se acercaba ese momento para el cual Dios había hecho esas cosas, ¿verdad? Aunque ellos no lo entendieran del principio. José sale de la cárcel y es preparado para presentarse delante de Faraón. Tiene que mudarse, ¿verdad? Tiene que cambiarse unos vestidos, ¿verdad? De acuerdo ¿verdad? A la ocasión, a lo que va a ser, con quien se va a encontrar. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he escuchado de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, ¿verdad? Precisamente lo que decíamos, porque el asunto era de Dios. No está en mí. Dios, ¿verdad? El Señor Elohim será el que te dé respuesta propicia, le dé respuesta propicia a Faraón, ¿verdad? El asunto es de Dios. Yo solo te voy a interpretar. Yo solo te voy a decir lo que Dios te quiere decir a ti. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas de carnes y de hermoso parecer, y pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas flacas era aún mala, como al principio, y desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, y llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, ¿verdad?, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Porque era Dios el que le estaba hablando a Faraón, porque algo le quería mostrar Dios. Le estaba enviando un mensaje de advertencia, porque a Dios le preocupaba que los egipcios no perecieran, ¿verdad? Por eso les está advirtiendo. Si no, ¿para qué les advierte? Les deja que se pierdan. Estaba preocupado por salvarlos y les está dando un mensaje. Por eso él le dice un mensaje que viene de Dios, lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, ¿verdad? Y esas 7 vacas vemos que significa, ya lo sabemos, el 7 es cuando es de tiempos también, ¿verdad? Son tiempos perfectos, tiempos buenos.
tiempos de buena voluntad de Dios. Y durante esos tiempos, ¿verdad? Esos 7 años, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo, las 7 vacas bonitas y las 7 espigas bonitas son lo mismo, son 7 años de la buena voluntad de Dios. Pero también las 7 vacas flacas y feas que suban tras ellas son 7 años. También ya también es un tiempo establecido por Dios en el cual ya no será de buena voluntad, sino será de calamidad, ¿verdad? Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Dios quería que Faraón supiera, que todo Egipto supiera de esta advertencia. Por eso lo estaba haciendo. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto, y tras ellos van a seguir 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Fíjense, lo malo que iba a venir iba a ser tan grande que inclusive va a sobrepasar todo lo bueno que se hubiera cosechado antes. Qué terrible iba a ser eso, que iba aún a no ser suficiente, ¿verdad? Aquello bueno que había sucedido los primeros 7 años. Pero Dios quería advertirles para que hicieran algo. Porque ese es Dios, advierte para que algo se haga. Por eso tenemos que conocer a Dios, por eso tenemos que aprender cómo es Él. Y las Escrituras nos revelan cómo es Él. Y entonces vemos que eso iba a suceder, pero Dios les estaba avisando de antemano. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será muy grave. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que se apresura a hacerlo. Gracias a Dios porque Él les quería avisar al Faraón. Quería avisarle del peligro en que estaban. ¿Sí? Y le está avisando, pero ellos necesitaban a alguien, un intercesor entre ese Dios que estaba dando la advertencia y alguien que en su nombre les pudiera decir qué hacer, que les pudiera dar el plan, ¿verdad? De qué hacer ante lo que Dios va a hacer, ante la advertencia que viene de Dios. Y empieza aquí este personaje José, que ya les dijo lo que Dios va a hacer y ahora les va a dar un plan, ¿verdad? Para que puedan tener salvación en medio de eso. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Tiene que ser alguien, ¿verdad? Prudente, sabio, y que esté sobre ustedes, ¿verdad? Que esté sobre la tierra de Egipto. ¿Sí? Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Les empieza a dar instrucciones de salvación y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perezca de hambre. Dios estaba interesado en que no murieran, en salvarlos, en salvar a los egipcios. El mensaje venía de Dios, el plan de salvación venía de Dios, y de Dios también venía el Salvador que lo iba a ejecutar, al cual Dios había preparado desde el principio, con la mira de salvarlos. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón algo había empezado a reconocer, que en este hombre, ¿verdad?, había
un espíritu divino que lo guiaba, el cual le había dado el mensaje, el cual le había dado el sueño, el cual le había dado la advertencia, del cual venía ese plan de salvación, y ahora ante sus ojos estaba ese que era el que lo iba a ejecutar, el Salvador, ¿verdad? La cabeza entendió, Faraón entendió, y gracias a eso se salvarían todos los egipcios, ¿verdad? Porque entendió el Faraón. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay un hombre entendido ni más sabio que tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Vemos a Faraón, ¿verdad? Someterse a ese plan de salvación, aceptar la advertencia y tomarse de ese Salvador, ¿verdad? Y para que esto se ejecute, empieza a traspasarle toda la autoridad necesaria, ¿verdad? A José. Tú vas a gobernar a mi pueblo, tú vas a gobernar Egipto, mi casa, ¿verdad? Solo yo voy a estar encima de ti. Dijo además Faraón a José, he aquí yo he puesto toda la tierra de Egipto, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, ¿verdad? Te he puesto en señorío sobre todo. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y vemos a este Faraón, ¿verdad? Conocedor, un hombre sabio, ¿verdad? Como eran los gobernantes de antaño, que gobernaban casas, ciudades y naciones, y que entendían que bajo su responsabilidad estaban las vidas de miles, ¿verdad? Y vemos cómo este Faraón empieza a darle a José toda la autoridad necesaria. Tan es así que se quita un anillo y se lo pone a él, su anillo, en señal de que le está traspasando de su autoridad, ¿verdad? Porque ese anillo era de Faraón, y si él lo traía es como si fuese Faraón mismo, ¿verdad? Para todo el pueblo, para que vieran que le estaba traspasando su autoridad. E hizo vestir de ropas de lino finísimo, ¿verdad? Ropas reales, adecuadas, y puso un collar de oro en su cuello, ¿verdad? Los collares de oro, pues ya sabemos que representaban realeza, ¿verdad? Autoridad. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Vemos que lo sube en un carro, ¿verdad? Le empieza a dar como un tour, y empiezan a proclamar que todos se van a someter a él, y todos van a doblar su rodilla delante de ese elegido, ¿verdad? Delante de aquel que se le está traspasando toda autoridad. Van a doblar su rodilla delante de él. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, yo soy quien soy, como quien dice, ¿verdad? Yo te estoy diciendo, te estoy afirmando con la autoridad de quien yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. O sea, tú eres aquí toda autoridad, ¿verdad? Nadie moverá ni siquiera la mano y ni siquiera el pie si tú no lo indicas, si tú no estás de acuerdo. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y vemos que Faraón también se preocupa y le da autoridad religiosa, ¿verdad? En Egipto, porque le da la esposa del sacerdote, ¿verdad? Su hija, perdón, como es por esposa, le da la hija del sacerdote, ¿verdad? Para que también lo está entronizando también hasta religiosamente, ¿no? Por todas las caras, pues, ¿verdad? Abarcando todo, para que todo Egipto no le quedara duda, ¿verdad? Para que él fuera autoridad en todas las áreas, ¿sí? Por eso lo casa con la hija del sacerdote. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y vemos que cuando ese personaje es nombrado y traspasado toda la autoridad y nombrado el intercedor,
¿verdad? Nombrado el intercesor, nombrado el elegido, empieza a ser conocido en todo Egipto, a hacer un recorrido por toda esa tierra, para que todos lo conocieran y para que todos supieran que él era el que iba a gobernar, la autoridad, y que se tenían que someter a él, para que todo Egipto conociera a ese Salvador. En aquellos 7 años de la abundancia, la tierra produjo a montones, ¿verdad? Esos 7 años de buena voluntad de Dios. Y él reunió todo el alimento de los 7 años en abundancia que hubo en toda la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. En cada ciudad, ¿verdad? En los graneros de cada ciudad, él empezó a meter, ¿verdad? Darse esos tours y empezar en cada granero de cada ciudad, meter ahí, ¿verdad? Todo lo que esas ciudades producían en sus campos. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, ¿verdad? Refiriéndose a todo lo que habían sucedido, las desgracias que habían empezado a suceder ahí, ¿verdad? Cuando lo vendieron, cuando lo golpearon, etcétera, ¿no? Toda la novela que había comenzado ahí. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: el Señor me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y vemos que esto pasó poco antes de que se acabaran esos buenos años, ¿verdad? Se estaban por acabar esos 7 años. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. El hambre empezó a cubrir los países de alrededor, pero los egipcios, ¿verdad?, que habían recibido el mensaje, que se habían apegado al plan de salvación y que estaban siguiendo a ese personaje que ejecutaba el plan de salvación, ellos tenían pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, ¿verdad?, porque luego el hambre subió de nivel y ya hasta había empezado a penetrar Egipto. El pueblo clamó a Faraón por pan, ¿verdad? Todos querían vivir, querían el pan de vida, ¿verdad?, que les diera la vida. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y hacer lo que él os dijere, ¿verdad? Y vemos aquí a Faraón redirigiéndolos, ¿verdad?, hacia José. Conmigo no pueden tratar nada, es con él, ¿verdad? Es con él. No, que queremos pan, queremos, sí, ok, es con él. Queremos vivir, no queremos morir, es con él, ¿verdad? A él le traspasé toda autoridad, a él lo puse sobre todo, ¿verdad? No pueden ya tratar directamente conmigo, es con él, a través de él, ¿sí? ¿Quieren vivir? Vayan con él. ¿Y hagan qué? Lo que él les diga. Vayan con él y sométanse a lo que él les diga. ¿Quieren pan? Van a tener que obedecer lo que él les diga, ¿sí? Yo estoy como, digamos, al margen del asunto. Tienen que tratar con él. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José, él era el que traía las llaves, ¿verdad?, por así decir, de esos graneros, ¿se acuerda? De aquellos graneros que él tenía llenados. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.
Entonces vemos que él es el que tenía la llave, ¿verdad? Ahora sí que él era el que decía quién vivía y quién moría. Tenían que ir con él para que él les abriera los graneros. Y el hambre estaba pareja para todos, porque el hambre ya había llegado ¿a dónde? A toda la tierra, dice ahí, ¿verdad? Esta circunstancia de necesidad era para todos. No perdamos de vista eso. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he escuchado que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Ellos también tenían la misma necesidad que los egipcios. Todos estaban sometidos en necesidad. Todos estaban sometidos con esa hambre. ¿Sí o no? Unos en Egipto, allá, aunque estuviera el río Nilo, aunque estuviera todo, estaban ahí sometidos a necesidad. Estaban ahí sometidos a hambre y con peligro de muerte si no eran salvados. Y por otra parte, Israel, ¿verdad? Israel, todos sus hijos, estaban en Canaán, pero también ahí estaban, ¿qué? Sometidos a lo mismo, a la misma necesidad, también con hambre y también con peligro de perecer. Ahí lo vemos. Tanto unos como otros iguales para Dios, sometidos bajo la misma necesidad. Tan es así que el mismo Jacob dice: vamos a tener que ir a buscar a Egipto salvación, ¿verdad? Fíjense qué gran mensaje es este. Vamos a tener que ir a buscar allá salvación, porque ellos también estaban cautivos por esa circunstancia. Vamos a tener que descender, ¿verdad?, a Egipto, para ir allá y buscar alimento para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Porque recordemos que Benjamín era de la misma madre que había procreado a José, ¿verdad? Eran los hijos de la madre amada, por así decir, y ya no quería perder otro, ¿verdad? Ya había perdido a José y ya no se quería arriesgar a perder a Benjamín, ¿verdad? En ese viaje, quién sabe qué le podría pasar. Y tal vez ya hasta desconfiaba de los otros, ¿no? No sé, que regresando me salgan con que ahora lo atacó un coyote a este, ¿verdad? Es un decir, ¿no? Ya no lo quiso arriesgar. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había gran hambre en la tierra de Canaán, ¿verdad? En Canaán, donde estaba Israel. Y José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. El señor de todo era ¿quién? José, ¿verdad? A toda la tierra él les daba pan. Todos aquellos, todos sujetos a la misma necesidad, y toda la tierra tenía que recurrir a la misma persona para no perecer. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló de forma áspera. ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlos descubierto del país habéis venido. Se acordó, ¿verdad?, de aquel sueño en donde ellos se iban a inclinar ante él, ¿verdad?, aquellos sueños del pasado. Y con esa confianza empieza a ejecutar, ¿verdad?, su autoridad. Fíjense, con esa confianza él empieza a ejecutar esa autoridad en la cual había sido puesto, ¿verdad?
para ser salvador de todos. Espías sois por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país han venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, ¿verdad? Le empiezan a hablar más de sí mismos, ¿verdad? Para que él confíe en ellos, ¿verdad? Se empiezan como quien dice a desnudar, ¿verdad? Delante de él, con todo lo que le cuentan. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor que está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Y empieza José a probarlos. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Y empieza a probarlos. Porque él no sabe si en verdad Benjamín está vivo, ¿verdad? O sea, a lo mejor le hicieron algo similar a él en tantos años, pues eran de la misma mamá, ¿verdad? Los otros le tenían resentimiento, ¿verdad? A él lo echaron a un pozo, lo golpearon y lo vendieron, pues quién sabe qué le habrán hecho al otro, ¿verdad? A lo mejor puras mentiras. Y los empieza a probar. Se va a tener que quedar uno de ustedes aquí hasta que yo vea al otro, a ver si es cierto. Y fíjense lo que dice aquí, entonces los puso juntos en la cárcel, ¿por qué? 3 días los tuvo cautivos, 3 días en incertidumbre, en la oscuridad, ahí sin saber qué les iba a pasar, si morirían o vivirían. 3 días los metió en cautiverio ahí. Pero al tercer día escucharon un mensaje de vida. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Al tercer día les resplandece un mensaje de salvación. Si sois hombres honrados, quede preso en la cárcel quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Fíjense, les está probando José y les pone esta prueba, ¿verdad? Este yugo, por así decir. Pero ellos reconocen que se lo merecían. Que se lo merecían, ser tratados así. Merecían el trato de Dios, porque no era de gratis. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Porque ellos así angustiaron a José, ¿verdad? Cuando se ensañaron con él, cuando lo lastimaron, cuando lo metieron en esa cautividad, cuando todo eso, ellos se habían aprovechado y lo habían lastimado, y ahora Dios les estaba pagando la misma moneda. Y ellos lo empezaron a entender. No lo merecemos este trato que Dios nos está dando. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre, ¿verdad? La justicia los estaba alcanzando, pero era el trato de Dios, con ellos, ¿verdad? Pero ellos no sabían que los entendía José,
porque había intérprete entre ellos, ¿verdad? Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus sacos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Verdad? Dios ahí, ¿verdad? Cercándolos, ¿verdad? Haciendo cosas que no entendían, ¿verdad? Situaciones que los angustiaban, pero era Dios, ¿verdad? Ahí trayéndolos a cuentas. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, ¿verdad? Porque ese personaje, el que ellos habían conocido, era el Señor de la tierra, ¿verdad? En esta historia, era el amo. Nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba atado el dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ¿verdad? Porque con ellos se desapareció. Y ahora regresaban sin Simeón, ¿verdad? Ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Pues es que sí, Dios estaba tratando con ellos, ¿verdad? Dios estaba tratando con ellos, con Israel, ¿verdad? Estaba tratando con ellos, porque había algo que tratar con ellos. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, ¿verdad? Rubén tomando ahí como el más grande, ¿verdad? Hablando con su padre y diciéndole: ¿verdad? Te doy mis hijos en garantía, si no te lo devuelvo, ¿verdad? Porque se tenía que llevar a Benjamín. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, ¿verdad? De José estaba hablando, de los 2 hijos, ¿verdad? De la misma mamá. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y vemos que Jacob no quiso dejar a Benjamín, ¿verdad? Dejarlo ir, no quiso que se hiciera ese plan, ¿verdad? Se opuso a ese plan que les había dado ese personaje, ¿verdad? A las instrucciones que él les había dado, con las condiciones que él les había dado, ¿verdad? Con las condiciones que él les había puesto. No quiso aceptar Jacob. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Pero aquí vemos a un Jacob, ¿verdad? Que no quiere respetar la instrucción, ¿verdad?
Le salió lo Jacob. Le salió lo Jacob, querer hacer las cosas como él quiere, ¿no? A su manera. Le salió lo Jacob. Vayan y compren y todo, pero ya había una instrucción antes de aquel, ¿verdad? Unas condiciones puestas por el otro. Y aquí Jacob se hace el desentendido, ¿eh? No, vayan, hagan así, no. Y aquí se levanta una muy hermosa plática de un padre con su hijo, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Porque Jacob haciéndose ahí el que no. Y le dices Judá. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no me traéis a vuestro hermano con vosotros. ¿Verdad? No, papá, espérame, no es así el asunto. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Acuérdate que el asunto no es así, no es como tú quieres. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. Y ahí ya dice entonces Israel, ya empieza a entender. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal? Declarando al varón que tenías otro hermano. ¿Para qué le dijeron de Benjamín, verdad? Por su culpa. Pero no entendía el plan de Dios, ¿verdad? No entendía que así era el asunto, la instrucción que venía de Dios, ¿verdad? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, él era el que había preguntado, ¿verdad? Él traía su plan, ¿verdad? Aunque Jacob no supiera, no entendiera. El que tenía el plan era José. Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros, detalladamente, y por nuestra familia diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría hacer venir a vuestro hermano? No, porque el plan era de Dios. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. ¿Verdad? Judá tiene que hablar con su papá y ¿verdad? No es así el asunto, papá. No es asunto. Fíjate, lo que tú estás haciendo ya está poniendo en peligro a todos. ¿Se dan cuenta? Ya nos está metiendo en problemas a todos, aún a nuestros, ¿qué? Hijos. Se tiene que hacer así como es la instrucción. Así se tiene que hacer. Tú no quieres, pero así es. Porque así fue la instrucción que se nos dio a aquel varón de toda la tierra. Entonces Judá, y yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo, te lo vuelvo a traer. Y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ¿verdad? Si no nos hubiéramos detenido aquí porque no quiso él que fueran, pues si no nos hubiésemos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Ya, te hubieras apegado a lo dicho, hasta ya 2 veces hubiéramos ido y vuelto y no estaríamos en esta situación, corriendo peligro hasta nuestros hijos de morir. Por eso tenías que haber obedecido desde la primera vez. No era como tú querías, Jacob. Es como se había dicho que se tiene que hacer, aunque no quisieras. Hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo. Ya, ¿verdad? Por fin le resplandeció ahí a Israel ahora. Ya se soltó del Jacob que quiere hacer las cosas a su manera. Y ahora era el Israel que obedece, aunque no le parezca. Pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra, y ya vemos aquí a un Israel de acuerdo al plan, ¿verdad? Hasta agregándose al plan, hasta sumando al plan, hasta contribuyendo al plan de Dios.
hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestro saco, y llevad a aquel varón un presente, órale, hasta regalo le vamos a dar, y un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, ¿verdad? Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto de las bocas de vuestros costales. Quizá fue un error, ¿verdad? Lleven el dinero del pasado y ahora lleven nuevo dinero, ¿verdad? Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volver a aquel varón. Ya entró, ¿verdad? Ya agarró la onda, ¿sí? Que así se tenía que hacer, como se había dicho. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, ¿verdad? Empieza hasta bendecirlos y a rogarle a Dios que todo salga conforme a ese plan, ¿verdad? Ya no poniéndose, ya cooperando, ¿verdad? Que sí se haga bien y que sea como él dijo y salga todo bien. Y si he de ser privado de mis hijos, que así sea entonces. Hasta dispuesto ya, hasta dispuesto ya. Si así dijo, así es el plan que se nos dio, aunque no me parezca, no me guste, y si lo he de perder todo obedeciendo el plan, ¿qué? Que así sea. Qué plática se aventó ahí el padre con su hijo, ¿no? Un padre con su hijo en el entendimiento ahí. El padre entendiendo que él ya no tenía toda la razón, que su hijo ya sabía cómo era el asunto. Su hijo sabía el plan, se le había dicho el plan, era verdad lo que su hijo le estaba diciendo y él se tenía que someter a eso, al plan. Las cosas ya no iban a ser como él, era como se tenían que hacer. Y aún así a eso se sometió. Si seguir el plan me cuesta todo, que así sea, dice. Que así sea. Enseñanza para los mayores, exactamente. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron de su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres, ya no a la casa de la cárcel, ¿verdad? Como la primera vez, sino a la casa de él. Y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. Cuando vio que era verdad que su hermano vivía, hasta fiesta les preparó, ¿no? Un tipo de fiesta en su casa, ya no en la cárcel, y órales, hasta carnita les iban a hacer. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, pues sí, porque ellos no entienden todo ese mover de Dios, ¿verdad? A veces pasa esto, a veces hace esto, a veces nos sucede esto, a veces sí, porque es Dios tratando con ellos. Porque era Dios ahí tratando. Así necesitaba ser. Así necesitaba ser. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos una trampa y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. No sabían qué pasaba, ¿verdad? Estaban pensando hasta que era para mal. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay Señor, ¿verdad? Buscan un intercesor ahí, ¿verdad? Y dijeron, ay Señor, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, ¿verdad? Éramos sinceros desde aquella vez que vinimos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no tengáis temor.
Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos, ¿verdad? Lo liberó. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, ¿verdad? Todos aquellos regalos que habían llevado. Porque habían escuchado que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa. Y se inclinaron ante él hasta tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, él es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, ¿verdad? Lo bendijo a Benjamín, ¿verdad? A su hermano menor. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara, y allí lloró. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos. Y aparte para los egipcios que con él comían, pues los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, ¿verdad? De mayor a menor, ¿verdad? Los sentó en la mesa. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro, porque los estaba tratando bien, ¿verdad? Con respeto. Sentó al mayor, luego así, ¿verdad? En la mesa, y que les empezaran a servir. Y ellos pues ya no sabían si era una trampa, si era esto, si era el otro, ¿verdad? Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, ¿verdad? Les empezó a proveer. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Y aquí vemos que ya el trato de Dios algo estaba haciendo en ellos. Porque este José, delante de todos, le sirvió 5 veces más a Benjamín, ¿no? Delante de todos lo estaba honrando más que a los demás, lo estaba consintiendo más que a los demás, ¿verdad? Pero ahora, ¿todos qué? Se alegraron con él, ¿verdad? Algo diferente a lo que habían hecho al principio, ¿se acuerdan? El trato de Dios ya había empezado a hacer algo en ellos. Porque se acuerdan que en el pasado, cuando el papá honra a José y le da una túnica mejor que los otros, luego le surgió la envidia, ¿se acuerdan? Luego les brotó la envidia, el enojo, ¿verdad? Resentimiento, ¿se acuerdan? Y aquí ya no. Delante de ellos el más pequeño estaba siendo honrado más que ellos, pero ya no surgía esa envidia como antes. Dice aquí que todos bebieron alegremente, ¿no? Se gozaron. Pero pues también no de embalde habían pasado hambre, ¿no? No de embalde habían estado 3 días en la cárcel, ¿no? Ni las angustias del camino. O sea, el trato estaba funcionando. Si no, no cambiamos, ¿verdad? Apenas así cambiamos a veces, generalmente, hasta que somos tratados. Ya se empieza a ver un cambio. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Viene la última prueba, ¿no? Probándolos, a ver si es cierto que habían cambiado. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos.
habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la cual suele adivinar? Habéis hecho mal en esto que han hecho. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos respondieron diciendo: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallara la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi señor. ¿Verdad? Ellos se atreven a hacer esta promesa, por así decir, porque pues estaban seguros que no habían sido, ¿no? Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. El que tenga la copa, ese es el que se va a quedar esclavo, y los demás estarán libres. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Imagínense, pues sí, porque ellos estaban seguros que no habían sido, ¿verdad? Y oh, sorpresa, se topan con esta nueva prueba, ¿verdad? Este trato de Dios. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, y aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos vamos a justificar? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y he aquí nosotros somos siervos de mi señor, y nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Y ahí venía la máxima prueba, ¿no? Porque les está dando la oportunidad de que traicionen a Benjamín, ¿no? Que lo entreguen, lo dejen ahí preso, y ellos se van libres, ¿verdad? Y van a quedar justificados con el papá, porque al final se los quitó el señor ese. O si quieren le cuentan una historia, ¿no? Ahí se ahogó en un pozo ahí en el camino. O sea, lo que fuera, pues, ¿verdad? Al final ellos iban a quedar libres, ¿verdad? Y el que iba a quedar esclavo era Benjamín, y los está poniendo ahora sí la máxima prueba. A ver si actúan como antes, ¿no? A ver si son capaces de dejarlo a él por salvarse ellos, ¿verdad? Los pone en esa prueba. Continuará. Así es Dios tratando con ellos, tratando con Israel. Y por otro lado, tratando con ¿quiénes? Con los egipcios por el otro lado, ¿se acuerdan? Por un lado tratando con Israel lo que tiene que tratar, y por el otro lado tratando también con los egipcios. Mediante el mismo ¿qué? Mediante el mismo mediador, mediante el mismo personaje. Que nadie sabía, ninguno de los dos conocía el plan de Dios. Ninguno de los dos sabía su parte en el plan. Y era Dios trabajando con todos, poniéndolo a todos parejitos en hambre, ¿no dice así? A todos parejitos en hambre, en la misma necesidad. A los que están en Canaán allá, y a los que están en Egipto. A todos poniéndolos con la misma necesidad. Y también trayéndoles el mismo ¿qué? Salvador.
trayéndoles el mismo Salvador para los dos. Por eso Pablo dice que Dios, ¿verdad?, a todos sujetó bajo pecado, a todos por parejo, para tener la misma misericordia de todos y salvarlos a todos. Ese es Dios. Nadie sabe la parte del plan que encaja, ¿verdad? El que sabe es Dios. Y ese mismo Salvador que había salido de Israel, ¿verdad?, era el Salvador que estaba en Egipto, salvándolos a todos, a los egipcios, empezando por ahí. Y era el que al final de cuentas, ellos apretados en la misma necesidad, tuvieron que recurrir a Él. Tuvieron que ir a encontrarse con Él, porque ese era el Salvador. Pero ahora iba a estar allá, ¿verdad?, en los egipcios. Y ellos iban a tener que ir a Él, ¿verdad?, y someterse a ese Salvador, que era el que Dios había puesto para salvarlos a todos. Dios ama a los egipcios y por eso les advierte, les da un plan de salvación y les da el del plan. Y también por otra parte está salvando a Israel, tratando con ellos también. También, órales, porque también necesitan su enjuagada, ¿verdad? Necesitan su buen shower ahí. Y a veces no lo entiendo, pero ¿por qué? Porque así se ocupa. Porque así se ocupa, ¿verdad? Por eso Pablo, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que él a uno nos dice nuestros errores y a los otros también, ¿verdad? Y al final nos presenta todo el panorama. El Señor, a nadie se le pudo haber ocurrido un plan tan grande. Porque así de grande era el plan, porque así de grande era el problema para salvarlos a todos, ¿verdad? Qué increíble es eso. Pero ese es Dios. Ese es Dios. A veces vemos de Dios, pero la parte que está hacia mí, ¿verdad? Pero no vemos lo demás porque Él es tan grande, ¿verdad? Él es tan grande que está atendiendo a todas las necesidades, porque los de aquí ocupan y estos también. Y empieza a mover sus fichas, ¿verdad? Y trajo a su elegido, a su Salvador, en el cual depositó toda autoridad, ¿verdad? Vámonos al libro de Filipenses, capítulo 2, lo voy a leer. Por tanto, si alguna consolación hay en Yeshua, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando a cada uno de los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, porque así piensa Dios, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual al Señor como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Aceptó someterse, ¿verdad? Aceptó someterse a rebajarse a la condición en que estamos nosotros. Hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Como ese José que tuvo que ser cada vez más tratado, más humillado, de mano en mano, ¿verdad? Por lo cual, porque Yeshua pasó por todo esto y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Porque Yeshua no rehusó ese trato de Dios, porque Él se humilló hasta morir en la cruz. Y por eso mismo es que Dios lo levanta en autoridad. ¿Sobre qué? Todo, señores. Como aquel día que Faraón levantó a José, ¿verdad? Que le dijo, ya no van a tratar conmigo, va a ser con él. Con él vayan. Con él vayan y lo que él les diga.
con él. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua, de Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Los quienes lo conocen así, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos, ¿verdad? Se sometan a Él, como en Egipto todos, ¿verdad? Toda la autoridad se la traspasó a Él. En su nombre es semejante a mí, ¿verdad? Toda autoridad sometida a Él. Y vemos ahí a Dios, ¿verdad? Salvando a los egipcios y también salvando a Israel. Vámonos para terminar al libro de Reyes, porque esto también vemos algo ahí de Yahshua, ¿verdad? Porque Yahshua es tanto rey como juez. Esa es la verdad también. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 15. El contexto de esto es cuando Salomón, ¿verdad?, es instaurado como rey, ¿verdad? Él, pudiendo pedir muchas cosas al Padre para iniciar su reino, él le pide ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? Y Dios le contesta en un sueño, ¿verdad? Porque pediste bien, no pediste ni riquezas, no pediste la cabeza de tus enemigos, sino que pediste sabiduría. Y por eso Dios le dice, por eso mismo, por lo genuino que fuiste en tu petición y correcto, te voy a dar sabiduría, ¿verdad? Para que puedas reinar en mi nombre. Verso 15 del capítulo 3. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos, ¿verdad? Cuando Salomón escuchó esa promesa de Dios, pues fue, ¿verdad? Y correspondiendo a eso, hace todos estos sacrificios, ¿verdad? De agradecimiento y de paz. En aquel tiempo, y aquí empieza su reinado con el primer acertijo, ¿verdad? Envuelto ahí en un misterio, ¿verdad? Porque empezando y un problemón. Empezando y viene la primer prueba. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ella también dio a luz, y morábamos nosotras juntas. Y ninguno de fuera estaba en la casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre de él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo que junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Ay, 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 qué novelón, ¿verdad? Imagínense ahí el primer problemón. 2 señoras ahí enfrascadas en un problema. Empezando por ahí, ¿verdad? Cada quien diciendo su versión, cada quien en este asunto tan complicado, ¿sí? Y ninguna dispuesta a ceder, ¿no? Cada quien. Pero vamos a ver qué hace el rey. Y dijo el rey,
traedme una espada, y trajeron al rey una espada, porque no se nos olvide que él era juez y rey, ambos poderes. Enseguida el rey dijo, pues órales, ¿verdad? Pues dicen eso, órales. Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Lo había ordenado el rey y juez, así que se iba a hacer. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, que lo partan. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel escuchó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para juzgar. Exacto. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y aquí hay varias cosas. Porque Israel, lejos de alegrarse, ¿qué dice la Escritura? Que tuvo ¿qué? Miedo. Porque se dieron cuenta que a este rey no lo iban a poder engañar. Que a este rey no le iban a poder hacérsela ahí escondido el asunto. Pues dice ahí que tuvieron miedo cuando vieron que fue capaz de resolver ese asunto. Porque a este rey no lo iban a poder engañar, no se iba a corromper, no lo iban a poder sobornar, no lo iban a poder manipular, ¿verdad? Ahí nanita dijeron, porque este va a estar sobre nosotros. Y es juez y rey, ¿de parte de quién? De Dios. Ahí nanita dijeron. Y por otra parte, también vemos otra cosa. Porque por un lado, de las dos mujeres, yo veo a una que prefiere que ceder, pero que se haga lo correcto, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Aunque ella saliera perdiendo. ¿Qué dijo? Está bien que le den al niño, ¿verdad? No lo maten, denle, aunque fuera su hijo. Prefiere hacer lo correcto, aunque ella pierda. ¿Se da cuenta? Prefirió hacer eso, una forma correcta. Por eso el rey se dio cuenta, esta es la verdadera. Porque esta sí prefiere, aunque ella pierda, pero que se haga lo correcto. Y por otro lado está la otra, que dijo, no, ni tú ganas ni yo gano. Aquí perdemos las dos. Mochilas. Un pedazo para ti y un pedazo. Fíjense qué persona esa también, ¿no? No dispuesta a ella, si ella no gana, que la otra tampoco gane. También la otra parte, ¿no? De las dos hay. Qué tremendo eso, ¿eh? Qué tremendo eso. Pero cuando ya vieron el rey que Dios había puesto ahí, dice que les dio temor. Porque con este rey nada se iba a poder mantener oculto. Y este rey, ¿verdad? Es solo una sombra de quien es Yahshua. Apocalipsis. Se queda corto. Apocalipsis 12:5. Y la mujer dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, ¿verdad? Con una vara incorruptible de hierro, que no se pandea, que no puede ser torcida. Con una vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Estaba hablando aquí de Israel, ¿verdad? Y de Yahshua, Jesucristo. Capítulo 19, verso 15. Cuando Él ya viene a gobernar la tierra. Desde el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pues aún Salomón, ¿verdad? Se queda corto a comparación de cómo es él, ¿verdad? Si a Salomón nada se le escapó, a Yeshua tampoco nada se le va a escapar, ¿verdad? Ni se va a pandear, ni se va a torcer. Así es él, es rey y juez. Qué tremendo es eso, ¿eh? Pero bueno, que el Señor nos ayude a conocerlo más, ¿verdad? Para cambiar nuestras vidas. Vamos ahora para pasar a lo que sigue.